Una de las principales aplicaciones que tiene la integral es precisamente el cálculo de áreas bajo la curva. Esto, debido a esto precisamente, es que en algunos casos se considera o se define la integral precisamente de esa forma, como que la integral es el área bajo la curva. No es su definición exacta, no es su definición o su mejor definición, pero por ser una de sus aplicaciones principales, sí se considera como una de sus definiciones, como el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la interpretación o cómo podemos interpretar el área bajo la curva como una integral. Si nosotros tenemos una función entonces la gráfica de esa función podría ser algo como esto, ¿cierto? Esto sería la gráfica de una función. Si yo quiero hallar el área que queda entre el valor A y el valor B, pues podríamos aproximar, ojo, aproximar el cálculo de ese área si dividimos ese pedazo, esa curva o ese segmento, esa área, la podemos dividir en pedazos. ¿Cómo las puedo dividir en pedazos? Pues sencillamente formando unos rectángulos que queden por debajo. Entonces yo podría formar unos rectángulos aquí, ¿cierto? De esta manera. Y sencillamente lo que hago es calcular el área de esos rectángulos. De esa manera, pues voy a tener una buena aproximación de lo que sería el área que queda por debajo. Ahora, ¿cómo es que se calcula el área de un rectángulo? Entonces sabemos que el área de un rectángulo, digamos que del primer rectángulo, voy a ponerlo con mayúscula, el área siempre es igual a la base multiplicada por su altura, ¿cierto? Esa es la forma en la que nosotros calculamos el área de un rectángulo. ¿Quién va a ser la base? La base es sencillamente la longitud que hay en este segmento, ¿cierto? Cada una de estas longitudes. Esas longitudes, pues, perdón, esas longitudes las podemos calcular sencillamente como la diferencia que hay entre A y B, o sea que la base, esa base, voy a escribir esto aquí con una mayúscula para no confundir la base con este valor B. Base por altura. La base o la longitud de la base es igual al valor A menos el valor B, o mejor al contrario, porque pues para que me quede positivo, dividido entre el número de rectángulos que nosotros vamos a formar, ¿cierto? Digamos, n me va a representar el número de rectángulos que yo voy a formar. Y de esa forma, pues sé cuánto vale este valor de A. O mejor, esta base. Esta base de aquí, la base que van a tener esos rectángulos, lo puedo calcular de esa forma. ¿Y Perdón, cómo ¿cuál es N? ¿Qué es N? N es el número de rectángulos que nosotros vamos a tomar ahí? ¿Ok? No, no entendí. Supongamos que yo formo, ¿cuántos rectángulos pinté yo aquí? 1, 2, 3, 4, Ah, esos rectángulos, ah. 8. Ah, pues N vale 8. ¿Sí? Pero no tiene infinitos, pues. Ah, no, por ahora dejémoslo así. Vamos por ahora por partes. Por Ok. ahora lo único que sé es que estoy tomando 8 pedacitos. ¿Sí está claro? También pude haber tomado menos. ¿Qué pasa si yo hubiese tomado menos rectángulos? Entonces, que hubiese tomado, voy a ser exagerado, voy a hacer solamente que tome 2. Si yo tomo 2 rectángulos, entonces me quedaría así, ¿cierto? Un rectángulo ahí y otro rectángulo acá.
¿Sí alcanzan a diferenciar el color, los colores? Sí, señor. Ok, entonces, con el azul o en la opción azul he tomado solamente 2 rectángulos. En la opción roja he tomado 8 rectángulos. ¿Sí está claro? O sea que significa que la base va a cambiar para cada caso. ¿Ok? ¿Sí está claro? La longitud de la base sería diferente. Pero ¿cuál sería la altura? La altura que va a tener esto es precisamente la función. O sea que h es igual al valor de la función. Entonces, de esta forma yo podría calcular el área que tengo bajo la curva, ¿cierto? Ahora, este es el área de un solo rectángulo. Para obtener la de los dos, pues, o para llegar al total, pues tendría que sumar todas las áreas que tenemos ahí, ¿cierto? O sea que ya podemos empezar a determinar que el área total bajo la curva sería igual a la sumatoria de todas las áreas que se forman ahí, ¿cierto? De las Pero áreas. ¿cómo? El área total bajo la curva sería igual a la suma de las áreas de cada uno de esos rectángulos. ¿Ok? Ya. Entonces, por eso Y decía, los pedacitos que están ahí, esos pi curvitas. representa a cada rectángulo, o sea que A sub 1 sería el primero, A sub 2 el segundo, A sub 3 el tercero, el cuarto, el quinto, y así hasta llegar hasta el último. Ahora sí, es ahí, es Sí, una y realización del si ese es dibujo. el área total, una pregunta, qué pena, interrumpo. Si ese es el área total, ¿qué pasa con pues, con los espacios que hay Ya voy, ya, déjame seguir y ya vamos para allá. allá? ¿Ok? Entonces, ¿desde qué área estoy sumando? Sería desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n, porque nosotros estamos diciendo que se van a formar n rectángulos. Esto sería vuelvo y repito, una aproximación de lo que sería el área total bajo la curva. Pero efectivamente vamos a tener unos pequeños espacios que no hemos tenido en cuenta, ¿cierto? Aquí, digamos que en los rectángulos azules, voy a quitar un momentico esto para que lo podamos ver. En los rectángulos azules vamos a tener este espacio que no hemos calculado. Es un espacio que hasta ahora se estaría perdiendo. ¿Ok? Como es un espacio que se estaría perdiendo, a esto lo llamamos un error por defecto. ¿Ok? Eso ¿Cómo así? Entonces sería eso no un se error calcula. por defecto, es decir, un pedazo que nos hace falta terminar de calcular. ¿Ok? Existe otra forma para poder calcular esa área. Bueno, ¿y qué pasa? Des en cuenta que yo aquí lo que hice fue que el lado izquierdo de la función fuera la altura del rectángulo. Pero ¿qué tal si yo hago que la altura del rectángulo sea el otro lado? Es decir, que la curva quedaría ahora así. Y entonces aquí tendría mi valor A. Aquí voy a tener el valor B. Y entonces, en vez de colocar los rectángulos de tal forma que la altura sea este lado, voy a hacerlo para que el rectángulo o la altura sea el lado de acá. O sea que ahora el rectángulo quedaría así. Y de este lado quedaría así. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo espacios que están sobrando, ¿cierto? Porque si yo calculo el área de todo este rectángulo, me estaría sobrando este pedazo de acá. Si calculo el área de este otro pedazo, me estaría sobrando este pedazo de acá. En este caso, el error es por exceso.
Entonces, si formamos el rectángulo por el costado izquierdo, entonces tendríamos un error por defecto. Si formamos el rectángulo por el otro lado, entonces tengo un error por exceso. Entonces, ¿cuál debe ser la mejor opción para formar esas alturas? Pues la mejor opción para tomar la altura es que la altura del rectángulo coincida con la mitad de la curva, es decir, que el rectángulo que nuestros rectángulos queden de la siguiente manera. Aquí tendríamos el valor A, aquí tendríamos el valor B, y la idea sería, bueno, aquí voy a pintar uno solo para que lo podamos entender. Los rectángulos nos queden de esta manera. Entonces, des en cuenta que aquí voy a tener las dos situaciones. Voy a tener un error por defecto en esta punta de acá y un error por exceso en esta otra punta de acá. Entonces, lo que estaría faltando de un lado se compensaría con lo que estaría sobrando del otro lado. ¿Sí está claro? O sea, el mismo espacio que hay ahí es lo mismo que, o sea, el mismo espacio que sobra es lo mismo de lo que falta. Bueno, no es exactamente igual. No es exactamente igual, pero sí son más parecidos. Son valores parecidos. ¿Ok? Ya. La idea entonces es, bueno, ¿y cómo hago para hacer que efectivamente ese error, porque aquí voy a tener error por exceso, error por defecto, ¿cómo hago para que esos espacios cada vez se hagan más y más y más pequeños? Es decir, para hacer que estos errores se vuelvan más pequeños. Efectivamente, lo que vamos a hacer es que estos rectángulos los vamos a hacer cada vez más delgaditos. Cuando los hacemos más delgaditos, tanto el error por exceso como el error por defecto empieza a disminuir. Es decir, que ahora los rectángulos no los voy a hacer tan anchos como esto. Vamos a hacerlos más delgaditos. Y entonces los rectángulos me quedarían de esta forma. Y entonces des en cuenta que el error, tanto el error por exceso como el error por defecto empiezan a volverse más y más pequeños. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué tan pequeños los puedo hacer? Los puedo hacer como que eso empiece a tender a cero. La idea es esa. Vamos a hacer esos espacios tan delgaditos, estos rectángulos, como que tiendan a cero. Y este espacio, es decir, esta base de acá, dime, ¿quién preguntaba algo? ¿Nadie? No, A profe. esta, díganme, si me van a hablar, díganme de una vez porque me... No, que no, profe, Ah, continúe. bueno, a este espacio de acá o a esta base es la que vamos a llamar un dx. ¿Ok? Dx es que llamamos a ese espacio de ahí. Por lo tanto, el área que va a tener ese rectángulo lo podemos calcular como, ya sabemos que el área es igual a base por altura, ¿cierto? Entonces, ¿la base cuál va a ser? Va a ser el de x, ¿ok? Entonces, la base de esto, la área de un solo rectángulo, sería igual a la base que llamamos un dx, que lo voy a escribir de último, multiplicado por la altura. Y ya sabemos que la altura en este punto es el valor de la función, es decir, f de x. ¿Ok? De esta forma, estamos calculando el área de un solo rectángulo. Pero como ya hemos dicho anteriormente, para hallar el área total tendría que sumar todas estas áreas, ¿cierto? Desde A hasta B. Entonces tendríamos que sumar todas esas áreas.
Como estos espacios son tan pequeños, entonces significa que caben muchos términos, ¿cierto? Nos caben muchos rectángulos dentro de ese espacio, ¿ok? Y a eso es precisamente lo que conocemos como la famosa integral. Entonces, esta área que queda por ahí debajo, ya sabemos que este es el símbolo de sumatoria. ¿Y es la suma de qué? De todas estas áreas. De las áreas que están formadas por la función multiplicada por el de x. ¿Desde dónde van? Van desde el valor a, todos los rectángulos que van desde el valor a hasta el valor b. Y de esta forma es que establecemos el cálculo de esa área. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Profe, dice que de X pues se pueden hacer tan pequeños que se vean, pues, que estén pegados a la curva, ¿no? Sí. No se supone que la curva, pues al no ser constante, siempre, pues, o sea, no sé, me confundo con, como la curva no va a ser una línea recta nunca, siempre va a estar, pues, no va a ser constante, entonces, al hacer cada, por decir así, rectangulito, siempre van a estar, siempre van a estar en error, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso es que nosotros decimos básicamente que esto, o sea, para llegar a esto lo que pasa es que, a ver, bueno, esto tiene una serie de interpretaciones matemáticas que pues no quise meter, pero lo primero, yo tengo que entender que ese de x es un valor tan pequeño que tiende a cero. Y gráficamente estamos viendo que las diferencias, recuerden que hablar del límite, el límite es acercarse, no es estar, ¿ok? Eso es el concepto que, pues, que fue analizado anteriormente en cursos anteriores, pero el límite es acercarse. Y lo cierto es que nosotros debemos entender que esta sumatoria viene de un límite. Y eso se plantea sencillamente como el límite cuando el de x tiende a cero de esas áreas, de las áreas que tenemos acá, o mejor, de la suma de las áreas que tenemos ahí. Y esa suma de áreas, entonces ya dijimos que se calculaba como f de x por dx. ¿Ok? Desde el valor, desde x igual a a, desde x igual a a hasta el valor b. Lo que pasa es que esto es un concepto de límites y en el concepto de límite, pues este valor desaparece, ese error desaparece. ¿Ok? Entonces, pues, vuelvo y te digo, es un concepto que vimos en cursos anteriores, donde decir que el límite es estar cerca de. Entonces aquí estaríamos hablando del área cerca de, ¿sí? Lo que pasa es que es el área más cercana que se puede presentar. Yo tengo una pregunta acerca pues, de todo esto. ¿Para qué sirven las integrales? O sea, ¿en qué se aplica? ¿No estamos viendo un caso? Cálculo de áreas, Sí, pero varía, pero... cálculo de volúmenes, sí, ya me di cuenta. de cuerda, cálculo de trabajo, en las áreas de las ciencias hay muchísimas aplicaciones de las integrales. Sí. Muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, ahora sí podemos entender a qué corresponde o qué estamos hablando cuando calculamos el área bajo una curva. ¿Ok? Entonces podemos decir que en general, cuando tenemos una curva, yo puedo calcular el área que va desde A hasta B, sencillamente como esta integral.
¿Ok? Pero hay que tener precaución y en esto pues es donde nos vamos a ver los diferentes casos que vamos a tener. Resulta que yo puedo tener una función como esta, donde yo tengo, digamos que este es el valor A y este es el valor B. Y el ejercicio me dice que calcule el área que queda encerrada entre el eje X y la función. Entre el eje X y la función. ¿Ok? Entonces, el área que queda entre la función y el eje X va a ser este pedazo de acá y también este pedazo de acá. Este pedazo también queda entre el área, entre la función y el eje X. El asunto es que esta área es un área positiva. Pero esta de acá es un área negativa. ¿Ok? Entonces, yo les decía a ustedes en una clase por allá pasada que si yo hago este cálculo o que este cálculo lo puedo hacer con una calculadora de funciones que tenga integrales, ella lo hace. No tengo que ponerme en hacer nada más, solamente decirle a la calculadora, vea, calcúleme el área entre este punto y le pongo la función y ella me hace el cálculo. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Supongamos que esta área positiva, supongamos, ¿no? El área positiva mide 4 unidades y el área negativa mide 1 unidad. ¿Qué va a ocurrir con la calculadora? Que ella me dice, pues 4 positivos y 1 negativo, a ella le da el área que queda encerrada es de 3 unidades. Esto serían unidades cuadradas, por ser áreas, ¿no? Entonces, ¿esto sí sería correcto? Sí puedo decir que el área que queda encerrada entre ellos dos es de 3 unidades. Imagínense que esto corresponde a un lote. Esto es un lote y resulta que el eje X es un río. ¿Está bien decirle al señor dueño del lote, vea, es que su lote mide 3 unidades cuadradas? ¿Estaría bien? No. No estaría bien, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que yo tengo que calcular por separado las áreas que son positivas y las áreas que son negativas. ¿Ok? Y entonces, en ese caso, yo le diría al señor, vea, usted tiene un lote que queda por este lado que le mide 4 unidades. Y tiene este otro lote que tiene por acá que le mide 1 unidad. Más allá de que matemáticamente me dé negativo. Y entonces, en total, realmente, ¿cuánto mide toda el área? En total, realmente lo que mide son 5 unidades. ¿Ok? Entonces, en situaciones como esta, vamos a tener que encontrar estos puntos donde las áreas se pasan de ser positivas a ser negativas. ¿Ok? Como esto, vamos a encontrar varios casos. Entonces, voy a hacer la presentación de cuáles son los casos que nosotros vamos a tener, qué casos se nos van a presentar, cómo los vamos a llamar y lógicamente vamos a verlos uno a uno para saber cómo se trabaja. ¿Ok? La primera situación es algo semejante a lo que yo tenía acá, es decir, cuando tenemos una función desde A hasta B, y a esto lo llamamos sencillamente área bajo la curva. Área bajo la curva. ¿Ok? Es la primera situación que vamos a analizar, área bajo la curva común y corriente. La segunda situación, como esta, valga la aclaración,
que en este caso, en el enunciado aparecen definidos los límites. ¿Listo? En el enunciado aparecen definidos los límites, es decir, que yo dentro del enunciado les digo entre A y B. Yo les digo cuál es el valor A y cuál es el valor B. El segundo caso, pues van a ser curvas como esta, y a esto también lo llamamos área bajo la curva. Pero en este caso yo no doy los límites, sino que la misma función determina los límites. Entonces, para que quede bajo la curva, entonces necesariamente tendrá que ser entre este valor y este valor, ¿cierto? Pero, vuelvo y repito, yo no doy los límites, sino que ustedes van a tener que hallar esos límites. De una vez, vamos a definir algunas cositas. Los puntos donde la curva toca al eje X, los vamos a llamar puntos de corte, ¿ok? A eso los llamamos puntos de corte. ¿Los Y los puntos de qué? de corte, ¿eh? Puntos de corte donde la curva toca al eje X. Y los puntos donde dos... ¿Cómo es? ¿A qué se le llama puntos de corte? A los puntos donde la curva toca al eje X. Ah, qué pena, ya. Y los puntos donde dos curvas se tocan, los llamamos puntos de intersección. ¿Ok? ¿Cómo hay un punto de corte? El punto de corte se halla haciendo la función igual a 0. De esa forma es que yo encuentro los valores donde la función toca al eje X. Lógicamente tenemos que resolver esto de acá para poder encontrar esos valores. Y decíamos que vamos a tener puntos de intersección. Gráficamente entonces será puntos donde dos curvas se tocan. Esto sería una intersección. Aquí pues lógicamente voy a tener una que será una función y aquí voy a tener otra función. Y los puntos de intersección se hallan igualando las dos funciones. O sea que la intersección la hallo como f de x igual a g de x. ¿Listo? Ya después veremos problemas donde vamos a hacer esto y vamos a ver entonces cuando los igualo, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Vuelvo y repito, eso lo haremos después. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, una pregunta. Dime. Con dos funciones podríamos hacer varios puntos de intersección, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, hay ejercicios donde vamos a intersectar 2 y 3 funciones y de pronto hasta más. Bueno, el siguiente caso se nos presenta precisamente por la intersección de varias funciones y entonces vamos a tener situaciones como estas, donde yo tengo una curva que se cruza con otra curva y lo que tengo que hallar es el espacio que queda aquí abajo. Y a eso lo vamos a llamar área bajo
varias curvas. ¿Ok? Área bajo varias curvas. Y el otro caso que vamos a tener es cuando yo tengo dos curvas y ahora quiero calcular es el área que queda entre ellas dos. Es decir, este es el área que me interesa. Y a eso lo llamamos área entre curvas. Esos son básicamente los casos que se nos van a presentar, que vamos a calcular. ¿Bien? Y pues vamos a empezar uno a uno. Para poder, antes de poder uno saber qué es lo que va, cuál es el caso que se le va a presentar, pues necesariamente yo tengo que tener una visión sobre cómo es la curva, ¿sí? ¿Cómo es el área? ¿Cuál es el área que realmente quiero calcular? ¿Y por qué es así? Porque resulta que, por ejemplo, yo les colocaba a ustedes el caso donde tenemos áreas que son negativas. ¿Qué menaje decía el de abajo? El de la esquina. Es que lo estaba copiando. Área entre curvas. Gracias. Yo les decía a ustedes ahorita, bueno, ¿qué tal si me piden calcular el área que queda limitada por esa curva? El área limitada por esa curva, pues sabemos que va a ser esta de acá, que va a tener su sección positiva y va a tener una sección negativa. Pero, primero, ¿qué tal que yo no conozca si realmente esta función tiene áreas positivas y áreas negativas? Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo es esa curva para saber si efectivamente va a tener secciones positivas y secciones negativas. ¿Ok? Lo segundo, que no sé cuál es el pedazo positivo y cuál es el negativo. Listo, matemáticamente yo puedo encontrar estos puntos de acá. Matemáticamente yo puedo hallarlo. Pero, ¿y qué tal que la función en vez de ser así, hubiese sido así? Entonces, ¿cuál es el área positiva? El área positiva en este caso es esta. Y el área negativa en este caso es esta otra de acá. Entonces, igual, necesito saber cuál es el pedazo que queda positivo y cuál es el pedazo que queda negativo. ¿Ok? Igual, cuando tenemos curvas que se están cortando entre ellas mismas, es decir, cuando hablamos áreas bajo varias curvas, entonces yo les colocaba a ustedes el gráfico, digamos este gráfico así. Tengo dos curvas y el área entre varias curvas, ¿cuál es? O bajo varias curvas, perdón, bajo varias curvas sería esto. Entonces, yo necesito tener el gráfico de cómo es realmente la curva para saber cuál es el espacio sobre el cual tengo que hacer el cálculo. Y de esa forma poder determinar los límites entre los cuales voy a calcular mi integral. ¿Ok? Oye, se va a acabar la reunión. Sí, ya me di cuenta. Entonces, para estos casos, lo primero que necesitamos saber es cómo es que se hacen las gráficas. ¿Listo? Así que vamos a ver cómo son las gráficas de las funciones. ¿Ok?